Y esto lo hacemos teniendo la capacidad de mirar a Dios y de mirar a Dios cómo es en su esencia, cómo es Él mismo, cómo es nuestro Dios trino y aprender desde ese lugar. Y lo que nosotros decíamos es que lo que buscamos responder es cuando una práctica cristiana es vivida en el espíritu. Es decir, cuando me doy cuenta que una práctica cristiana está siendo vivida en el espíritu. Y ahí decía, ahí tenemos dos posibilidades. O lo dejamos sujeto a cualquier tipo de interpretación, y entonces la vida en el espíritu responde a cualquier tipo de paradigma, o ponemos un paradigma de verdad. Decimos, hay un principio de verdad que responden a una vida cristiana en el espíritu y otros que no. Entonces, me gustaría que pudiéramos ver algunos aspectos de cuando una práctica cristiana es vivida en el espíritu. Una práctica cristiana es vivida en el espíritu cuando son plenamente voluntarias y no instintivas. Es decir, cuando la práctica que estoy teniendo es plenamente voluntaria y no simplemente algo movido por el instinto. Vamos a ver Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Alguien lo puede leer? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Muy bien. Ahí lo que el apóstol nos está incentivando es a que nosotros voluntariamente nos ofrezcamos y presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Que ese es nuestro verdadero culto, nuestra verdadera adoración. De manera que nuestra voluntad implica un acto muy importante dentro de la vida cristiana. Cristo ha hecho una obra, nos ha transformado, nos ha cambiado, pero yo tengo que poner mi voluntad y no es por mero instinto que voy a tener una práctica cristiana, sino que tengo que presentar mi cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestro culto racional. No podemos dejar de lado el aspecto de la voluntad dentro de la práctica cristiana, de una voluntad bien entendida. No de un voluntarismo, pero sí de una voluntad bien entendida que se rinde y que quiere presentar su cuerpo como un acto de sacrificio para Dios. Eso es lo que el texto nos está diciendo. Y no es simplemente algo instintivo, no es algo que se da espontáneamente, no es algo que responde a mi instinto, sino que mi voluntad participa. También otro de los elementos para una práctica cristiana vivida en el Espíritu es que refleje las actitudes inmanentes del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto lo vimos en Juan 17, que nosotros reflejemos justamente las actitudes inmanentes propias del Padre, propias del Hijo y propias del Espíritu Santo. Otro de los elementos es que respondan intencionalmente y no casualmente al paradigma trinitario, que respondan con intención al paradigma trinitario y no de manera casual. Vamos a ver un pasaje, Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 3. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Muy bien. Ahí lo que Pablo nos está señalando
es que nuestra vida en Cristo responde al modelo de buscar las cosas de arriba donde está Dios y donde nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios, con Dios. Esto es muy interesante porque nos coloca y nos hace ver que el modelo que tenemos es un modelo de arriba hacia la tierra y es un modelo celestial en donde lo que nos plantea es una realidad de lo que Dios es para nuestras vidas. Entonces, no es algo que casualmente yo me puedo fijar a ver si Dios hace algo, sino que yo tengo que intencionalmente, con intención, buscar las cosas de arriba. Esto que sabemos mucho es a veces un problema grande que tenemos porque vivimos en este mundo y porque a veces la corriente de este mundo nos puede llevar a pensar como este mundo. Pero si nosotros nos ponemos a buscar lo de arriba, vamos a tener una mirada de las cosas totalmente diferente, una mirada que viene de parte de Dios y un paradigma, un modelo que representa a Dios, a su persona, a sus valores y no simplemente a la corriente de este mundo. Para nuestra práctica en el espíritu es fundamental buscar las cosas de arriba, intencionalmente buscar el paradigma de Dios. Otra de los elementos para una práctica cristiana vivida en el espíritu es que respetan y disfrutan la individualidad. Respetan y disfrutan la individualidad. Vamos a buscar Mateo 16, 27, Hechos 20, 31 y Romanos 14, 12. Hechos 10, no, perdón, 20, 31. Hechos lo tengo yo, no sé. Mateo, no me acuerdo cómo era. Mateo 16, 27 16, y 20. Romanos, si alguien tiene, 14, 12. Bueno, Mateo tengo, por la duda. Bien. Bien, vamos a leerlo. Bueno, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Muy bien. Respetan y disfrutan la individualidad. Si hay un rasgo de la práctica cristiana vivida por el Espíritu, es que hay una relación individual que se respeta. Ahí dice, el Hijo a cada uno pagará conforme a su recompensa, es decir, a cada uno. Es una mirada individual, particular de cada uno. Y este es un elemento en donde a veces hoy en la iglesia, o por lo menos en algunas cuestiones o predicaciones que he escuchado, se discute la relación individual de Dios con cada uno de nosotros. Una vez estando predicando y todo, un hermano allí me decía que Dios nos habla a través del Hijo y que Dios habla con el Hijo, pero no es necesario que hable conmigo. Entonces, esa noción de decir, bueno, Dios va a hablar con él, pero conmigo no, es algo que se rompe la parte individual que es fundamental para Dios. Dios tiene una relación individual para cada uno de nosotros y que con nosotros justamente va a hacer una vida en el Espíritu de manera individual con cada uno. Y Pablo lo sabía muy bien. Vamos a buscar en en Hechos 20, 31. Espera. Pablo lo tiene. Dale. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Bien. Pablo inclusive tiene un respeto por la individualidad de cada uno y dice cómo en Asia él estuvo durante 3 años amonestando a cada uno con lágrimas para que puedan justamente ser como Cristo y seguirlo a él. Entonces Pablo lo que está poniendo es que no es que es toda la comunidad o el todo, sino que respeta la individualidad y trabaja con cada uno para que la práctica del Espíritu sea en cada uno de ellos. Y Pablo los amonesta y trabaja con ellos. Y en Romanos capítulo 14, versículo 12, ¿alguien que lo tenga? Yo lo tengo.
Dice, por tanto, cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Muy bien. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Por eso es importante la individualidad dentro de la iglesia. Es fundamental en la práctica que tenemos, la individualidad dentro de la iglesia. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. También no es solamente que se transforma en un individualismo, sino que disfrutan y respetan la comunidad. Dentro de la iglesia se disfruta y se respeta la comunidad. Y esto lo podemos ver, lo pueden buscar después en Hechos 1:4, Hechos 2:44 al 46. Cómo se disfruta y cómo se respeta la comunidad. Otra práctica cristiana que es vivida en el espíritu es cuando cumplen una norma de mutualidad. Hay una norma de mutuamente. Vamos a buscar algunos pasajes. Romanos 1, 11 y 12. Y otro que pueda buscar, Primera de Tesalonicenses 4, 18 y Efesios 4 del 1 al 3. Romano 1:11 1, 11 y 12. y 2, exacto. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Una vida en el espíritu y una práctica en el espíritu que refleja que es una práctica cristiana, tiene en cuenta la mutualidad. Pablo dice, yo quiero ir a ustedes para impartirles algún don, pero cuando esté con ustedes quiero que mutuamente nos confortemos. No es que yo le voy a impartir un don porque yo estoy por encima, sino que mutuamente nos confortemos, nos animemos y mutuamente nuestra fe se fortalezca, la del uno y la del otro. Por eso hay una relación mutua entre unos y otros. Y esto es parte de la vida del espíritu. No hay una desconexión entre uno más importante que el otro, sino hay una mutualidad entre ambos. Primera de Tesalonicenses 4:18, ¿qué dicen? ¿4:18? Sí. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Todas las palabras que Pablo les dio es para que les sirvan de confort mutuamente los unos a los otros. Y en Efesios 4, 1 al 3, Pablo le dice, yo pues prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay una tarea en donde mutuamente estamos unidos y dice el texto que nos soportamos unos a otros en amor. Es decir, a veces hay que soportarse. Y nos esforzamos por preservar la unidad. La unidad es algo que Dios nos da, pero mutuamente la cuidamos y la preservamos. La unidad es algo que Dios nos da, pero mutuamente la cuidamos y la preservamos. Unos últimos puntos para responder a la pregunta que nos hicimos. También una práctica cristiana vivida en el espíritu responde a las necesidades y condiciones humanas fundamentales por medio de actos humanos prácticos y concretos. Y acá lo pueden ver en pasajes como Hechos 2:45, Hechos 3, del 5 al 7, o Hechos 11:29. Es decir, hay una necesidad concreta y se responde concretamente esa necesidad con la gracia del Señor. Es lo que el apóstol Pedro va a decirle al cojo que vio en la hermosa, de que estaba mendigando, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda.
Es decir, entonces una necesidad concreta que él tenía fue respondida por una práctica cristiana. Incluyen tanto al individuo como a la comunidad en el proyecto cósmico de Dios. El individuo como la comunidad son parte no de un proyecto chiquito, sino del proyecto cósmico de Dios. Esto lo vemos en Romanos 8, 19 al 23 y en 1 Corintios 15, 27 y 28. Continúan el proceso encarnacional de Dios en Cristo por el Espíritu, tanto en la comunidad como en cada individuo. O sea, se continúa el proceso de encarnación de Dios en Cristo por el Espíritu, tanto en la comunidad como en cada individuo. Esto es importante. Nosotros por el Espíritu Santo seguimos encarnando a Cristo y Cristo se sigue encarnando también a través de la iglesia, que es su cuerpo. La encarnación la seguimos ahora estableciendo nosotros a través de la vida del Espíritu, individualmente y comunitariamente. Y sobre la base del modelo trinitario, siempre señalan a Cristo. La base del modelo trinitario siempre va a señalar a Cristo. Romanos 8, 38 y 39 y 9, 1. Así que estos son los elementos para tener en cuenta una práctica cristiana que es vivida en el Espíritu. En el marco hermenéutico provisto por estos lineamientos, tomaremos una sencilla lista de prácticas de la fe extraídas del artículo de la doctora Nancy Bedford, Formas prácticas de cultivar la espiritualidad cristiana en la posmodernidad. Cómo cultivar la espiritualidad cristiana de forma práctica en una era, ellos justamente, hoy hay que ver si hablamos de posmodernidad, pero en un momento, en una era posmoderna. Usted puede ampliarla tanto como las vivencias de su comunidad de fe lo permitan, siempre y cuando contemplen los lineamientos anteriores. Y hay algunas prácticas. Y estas prácticas son honrar el cuerpo propio, honrar el cuerpo de los demás, ser hospitalario, mayordomía, que el sí sea sí y el no sea no, guardar el día de reposo, testificar, formar y nutrir comunidades, perdonar, sanar, acompañar a moribundos y a quienes han perdido un ser querido, saber morir, cantar, relatar historias, ayunar, comer juntos. Es muy interesante este tema de poder reconocer que dentro de la iglesia hay prácticas que responden justamente a una iglesia sana y a una vida en el espíritu. Y por eso justamente el próximo trabajo que vamos a tener y que vamos a estar realizando se basa en tener la posibilidad nosotros de ver cómo trabajamos la salud mental dentro de la iglesia. ¿Cómo se trabaja la salud mental dentro de la iglesia? Porque es fundamental empezar a responder algunas cuestiones que están surgiendo hoy por hoy y que justamente nos pueden brindar una actitud sanadora de la iglesia. La iglesia está para sanar y está para apoyar y ser sostén en sanidad desde el lugar que el Señor nos dio, no ocupando otro lugar, pero sí desde el lugar que el Señor nos dio, podemos ser una iglesia terapéutica, una iglesia sanadora. Por eso es importante esto de acompañar al moribundo, ver cómo la gente justamente puede ser sanada, ayudar a que la gente pueda perdonar, que pueda buscar a Dios, que pueda saber morir. Interesante este tema de ayudar también a la gente a saber justamente vivir sus últimos días. Interesante para tenerlo en cuenta. Un individuo y su comunidad de fe no efectúan la praxis espiritual por simple reflejo condicionado ni por algún nivel de posesión divina. La práctica es siempre efectuada en pleno uso de la voluntad, lo cual demanda también el esfuerzo y la conciencia por vencer la inercia y la debilidad. Entonces surge la pregunta, ¿por qué efectuamos ciertas prácticas cuando estamos en comunidad? ¿Lo hacemos porque Jesús lo dijo o porque Jesús lo hizo? Ante todo, ambas posibilidades no se contraponen. Los dichos de Jesús, así como los pequeños relatos apostólicos, se constituyen en base de autoridad para el comportamiento humano en la comunidad cristiana. Esta es la primera fuente de la praxis comunitaria. Nuestra vida social está repleta de cosas hechas porque Jesús lo mandó.
o porque sus apóstoles lo encomendaron en su nombre. Las hacemos porque Él dijo, háganlo. Cuando repetimos lo que el Maestro hizo, haciendo y diciendo, nosotros nos convertimos en pequeñas metáforas vivientes acerca de Jesús. Todas las prácticas cristianas son inclusivas en algún grado, es decir, que sí pueden hacerse a solas, también pueden hacerse en comunidad, es decir, en el contexto eclesial. Hay cosas que podríamos hacer solo o juntos, individual o comunitariamente, pero no existen ejercicios cuya virtud radica en que se deben hacer exclusivamente en soledad o en intimidad. Podemos ejercitar privada e íntimamente ciertas cosas solo cuando hemos aprendido a vivirlas comunitariamente. La confesión de pecados en privado es válida cuando hemos sido capaces de confesar al hermano nuestra falta o el daño intencional. Toda práctica de la fe nos incluye. Podemos orar, adorar, leer en privado, pero somos enriquecidos cuando lo hacemos en grupo. No podemos servir, ser hospitalarios, testificar, perdonar, compartir alimento a solas. Tampoco podemos enseñar, narrar, predicar si no es en compañía. Simplemente no tiene lógica cristiana querer hacer estas cosas sin la participación de al menos de otras personas. Y este es el resultado de que Dios es comunidad de personas y no simplemente uno. Su unidad existe en la forma de comunión de los divinos tres entre sí y con la historia, como dijo el teólogo alemán Jürgen Müllmann. Y a nuestra vida se aplica en el decir de Jesús, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Es importante tener en cuenta esto, ¿no? Ser comunidad es fundamental dentro de la iglesia y nos permite saber que si hay prácticas que podemos hacer en soledad individual, es porque también las hicimos comunitariamente. Y las prácticas como la confesión. Nosotros somos mucho de decir, confesemos a Dios. Y hablamos mucho de la confesión para con Dios. Y está bien, porque justamente Dios es el que nos perdona. Pero también nosotros tendríamos que buscar la forma de confesar también nuestros pecados unos a otros. Porque eso también es saludable y eso también nos hace bien y nos hace crecer. ¿Cómo es la confesión dentro de la iglesia? ¿Les parece que es una práctica que se puede realizar justamente unos con otros? Pienso, no sé, muchas veces eso sucede cuando eh, una persona tuvo, o varias personas tuvieron algún encontronazo con otros hermanos, pero no es algo habitual que de decir a lo mejor, de acercarse y pedir la disculpa o pedir el perdón o hablar con esa persona porque aún pensó mal tan solo de la otra persona, no se arriman muchas veces y uno a lo mejor lo sabe, pero no se ve que se arriman para decir, che, perdóname porque por esto, por aquello. Es como que no se mantiene ese, ese acto, diríamos. Y con respecto a lo que con respecto a lo que estaba hablando anteriormente, hay algo que nosotros a veces, yo lo he practicado, lo he hecho y lo he dicho, cuando nos enfrentamos ante una situación eh, de un determinado inconveniente, lo que sea, yo digo a veces, y lo he dicho a otros hermanos también, ¿qué haría Jesús en este caso? Entonces, ahí tengo que tener la respuesta yo, ¿qué es lo que haría el Señor? Y yo creo que el Señor iba a actuar de la mejor manera y no, por eso como decir, está el Espíritu, está Dios y está el mismo Señor en la persona como para actuar de esa forma. Pero eso de pedir perdón dentro de la iglesia, yo por lo menos no lo veo tan... No lo ves tan seguido. ¿Ustedes, Analía y Eh, Pablo? yo con respecto a lo que dice el hermano Agustín, entendí que confesar los pecados unos a otros, que como que no lo ponemos muy en práctica. Una cosa es pedir perdón y otra cosa es confesar pecados. Eh,
son cosas diferentes, porque por ahí yo me puedo discutir con algún hermano de la iglesia o con algún de otra iglesia y puedo pedir perdón y no quiere decir que esté confesando un pecado. Eh, con respecto a eso de confesar pecados, me parece que el ser humano es demasiado orgulloso como para reconocer que tiene pecados, entonces prefiero hacerlo en secreto. O por ahí contárselo a alguien con quien tiene demasiada confianza, como puede ser un líder, un maestro o el mismo pastor, ¿no? Esto es debido a las costumbres que traemos de los años en que empezó la Iglesia Católica y esto se empezó a exigir, que sea el confesionario, que sea el cura el que lleve los secretos de cada uno de nosotros. Y esto es hasta el día de hoy prácticamente, donde se encuentra el pastor cargando con todos los secretos de los miembros de la iglesia. Y que cuando nos enteramos de que el pastor lo divulgó, nos enojamos, como si fuera algo que está mal contar, ¿no? Al menos es lo que yo entiendo que pasa, ¿no? Que uno pretende de eh, que todo sea en secreto absoluto, ¿no? Sí. A veces la confesión de pecados nosotros la tenemos muy similar como la Iglesia Católica, en algunos aspectos. Es el pastor el que puede llevar la confesión, cuando en realidad si nosotros maduramos en las relaciones, podremos entonces también madurar en la confesión. Si hay una madurez en las relaciones, vamos a madurar también en la confesión. Y en la confesión como hermano. El problema está en que a veces ver a qué hermano elegimos o cómo también elegimos esto. Pero confesarnos los pecados implica un acto de madurez dentro de la iglesia, donde reconocemos nuestro error y reconocemos nuestra necesidad de ayuda, a veces de escucha, a veces de un consejo, pero justamente nos hace ver, nos hace superar varias barreras. Por eso es interesante dentro de la iglesia poder tener estas prácticas que son saludables, estas prácticas de la confesión, estas prácticas del perdón, estas prácticas de ver cómo el Señor justamente se manifiesta en medio de la iglesia. Muy bien. Nosotros vamos a tener dos aspectos o dos prácticas que son fundamentales dentro de la iglesia, que son el bautismo y la cena del Señor. El bautismo y la cena del Señor son dos prácticas fundamentales y son absolutamente comunitarias. El bautismo no es un secreto, sino que es un testimonio público de afiliación al cuerpo de Cristo. Entonces eso es una práctica comunitaria. Yo públicamente me afilio al cuerpo de Cristo y lo digo que estoy siendo parte del cuerpo de Cristo. Compartir los elementos de la cena no es el acto individual de una decena de personas que beben o comen al mismo tiempo. Ellos comparten, lo hacen juntos y a veces simultáneamente. Por eso la traducción de Eucaristía es comunión, definiendo a la comunión unida, a la comunidad unida, más que una referencia al rito. La definición o el concepto de Eucaristía es comunión y trata de definir a la comunidad unida más que una referencia a un rito determinado. Las prácticas de la fe no son formalidades que cumplen con el rigor de un reglamento. Las prácticas son vividas porque son incentivadas por el Espíritu. Cuando la Iglesia ejerce prácticas perdiendo el elemento de fondo, que es el deseo de mostrar filiación con Dios, entonces comienza la observancia de rituales muertos. Todo mandato y toda esperanza de Dios sobre su pueblo está viva por su propia presencia. Esta es la razón por la que el apóstol Pablo habló de un pacto con Dios, en que somos vivificados por el espíritu de la ley, lo invisible a los ojos, aunque la letra mate. El ritual vacío de la presencia de Dios es un ritual muerto. Por eso es muy importante que cuando celebremos el bautismo, la cena del Señor,
tengamos en cuenta lo que estamos haciendo y que es parte de la misma presencia del Señor. Y ahora vamos a ver justamente algunas concepciones con respecto a cada uno de ellos. Cuando el individuo y la comunidad cristiana no logran descubrir en aquello que hacen y viven el diálogo con la Trinidad, entonces esa práctica se torna individualista, desfasada del objetivo de ser cuerpo de Cristo. Debido a esto se torna espiritualista, solo el Espíritu, o filialista, solo Cristo, o patrista, solo el Padre, con el rigor propio de cada enfoque. No puede sentirse un miembro de ese cuerpo porque la letra de la estructura mata al espíritu, subyacente en la práctica. Por esta razón hay dos prácticas espirituales que la Iglesia cristiana ha aceptado como normativa de parte de Jesús y por ello se elevan por sobre el resto de las prácticas. Estas son conocidas como ordenanza de Jesús, pues apuntan a la autoridad de Cristo para ordenar. ¿Qué espacio tienen en la vida de comunión de la Iglesia? Las ordenanzas de Jesús. Las ordenanzas de Jesús, como vimos recién, son el bautismo y la cena del Señor, mientras en otras tradiciones se interpretan como sacramentos, es decir, como medios de gracia, medios en donde la gracia de Dios se nos puede impartir. Entre los cristianos, entre los bautistas, la reconocemos como símbolos de fe, signos, es decir, expresiones metafóricas. Otras tradiciones la reconocen como sacramento, como medio de gracia. Nosotros, como símbolos de fe, como algo que nos da un signo, una expresión metafórica de lo que realmente quiere decir. En la narrativa del Nuevo Testamento se registran muchas ocasiones de bautismo. Estas son algunas de ellas. En el judaísmo ortodoxo antiguo, las abluciones o lavamientos rituales tenían un gran valor simbólico. Esto lo vemos en Éxodo 30, 18, 21, Levítico 15 y 16, Segunda de Crónicas 4, 6. En especial eran los sacerdotes los que participaban de la limpieza ritual, pero el pueblo lo cumplía como ley profiláctica. Sin embargo, Mateo 3:6 muestra una evolución del concepto, ya que son las personas del pueblo las que se acercan a Juan el Bautista para recibir el bautismo de arrepentimiento. En ese caso, los sacerdotes y fariseos miran de lejos. Mientras en el Antiguo Testamento la figura sacerdotal para el bautismo era necesaria, o para las abluciones que se hacían, ya en el Nuevo Testamento nosotros reconocemos que el pueblo se acerca a Juan el Bautista para recibir un bautismo de arrepentimiento, que se consideraba en ese momento desde esa perspectiva. Esta práctica probablemente estaba instalada entre los esenios. Se cree justamente que Juan el Bautista haya sido parte de esta secta llamada los esenios, que vivían en desierto y que tenían una vida austera como la que tenía Juan. Y tenían en su práctica la práctica del bautismo. Esta secta judía del desierto, a la cual algunos dicen que Juan pudo haber pertenecido, las ruinas de sus edificaciones muestran grandes piletas internas en las que posiblemente practicaban el bautismo para los ingresantes a la comunidad. En Mateo 3:13 muestra a Jesús acercándose a recibir el bautismo de Juan como señal de dependencia divina, aún sin necesidad de arrepentimiento, tal que despertó la perplejidad de Juan. Cuando Jesús se va a bautizar, lo hace como símbolo de dependencia divina y no porque necesitara arrepentimiento. Está dependiendo de Dios. Esta actitud de obediencia fue aprovechada por Dios para mostrar la filiación divina de Jesús. Y en Mateo 28, 19, registra el envío de Jesús a los discípulos a desarrollar la misión, parte de la cual es reconocer a los nuevos discípulos con el bautismo. Cuando Jesús se bautiza, lo hace en relación de dependencia, y lo hace porque depende del Padre. Y entonces allí aparece la filiación divina cuando Dios le dice: este es mi Hijo amado en quien me complazco, en quien tengo complacencia. Entonces ahí vemos justamente el bautismo de Jesús. Pero cuando nosotros nos invita Jesús a que les enseñemos todas las cosas y a que también los bauticemos para que puedan ser parte de la
iglesia del cuerpo de Cristo. Esto no significa que el bautismo salve, pero significa que es una ordenanza que cumplimos en donde el que se va a bautizar muestra públicamente su fe en Cristo y entonces es perteneciente también al cuerpo de Cristo. El sustantivo bautismo proviene del verbo griego baptizo, cuyo significado es sumergir. Y la misma etimología indica el modo del bautismo. Pese a que otras modalidades hayan sido adoptadas en otras confesiones de fe, los bautistas han aceptado el bautismo al estilo que se menciona en el libro de los Hechos, es decir, por inmersión. Sin embargo, otras tradiciones han tomado otras formas que surgieron a través de la historia, tales como la afusión, el derramamiento de agua sobre la persona, o la aspersión, esparcir el agua salpicando. Hechos 8:12, Hechos 13, 8, 12 y 13, 36 y 38, Hechos 16, 14 y 15, y muchos otros textos muestran que las personas se bautizaban luego de creer. Es decir, que la confesión de fe en Cristo era seguida por el bautismo y no a la inversa. Como analizaremos en el módulo 2, los anabautistas de la Reforma Radical rechazaron el paidobautismo o lo invalidaron sustituyéndolo por el bautismo de adultos. Esto es muy importante, lo vamos a ver en la segunda parte, de cómo los anabautistas rechazaron el bautismo de infantes y establecieron el bautismo justamente por parte de adultos y que dieron la vida inclusive por esta referencia al bautismo de adultos. Las iglesias libres sostienen el bautismo de creyentes confesantes, que es la manera de referirnos al bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados que aparece en boca del apóstol Pedro en Hechos 2:38. La liturgia de la iglesia primitiva le reconoció un valor simbólico pero no salvífico. Esta es una ceremonia de confesión y no de iniciación. El apóstol Pablo en Romanos 6, 3, 5 le agrega el valor de un signo escatológico. Ser bautizado implica una participación simbólica en la muerte de Cristo. Ya que los creyentes no han tenido que morir en la cruz, entonces participan de aquel sacrificio en el símbolo, que también incluye una imagen de la resurrección. Ese bautismo, se recuerdan, nos indica justamente una metáfora de nuestra antigua manera de vivir, morir a esa antigua manera de vivir y volver a vivir a la nueva vida que tenemos en Cristo. Es una metáfora de lo que es nuestra nueva vida en Cristo, el bautismo, y es un símbolo que nos señala esa metáfora. Por eso decimos que cuando la gente se bautiza, está mostrando que ya no quiere vivir para sí mismo, sino que ahora va a vivir como una nueva criatura llena del Espíritu de Dios. Acerca del administrador del bautismo, en la tradición de las iglesias de gobierno episcopal, el obispo o sus representantes son los únicos autorizados para la celebración. En las iglesias bautistas, la autoridad le es reconocida al pastor, tanto para el ejercicio del bautismo como para el de la cena del Señor. Aun cuando en general las iglesias de gobierno congregacional, el administrador es aquel a quien la asamblea autoriza. En la tradición de las iglesias libres, donde no existe la limitación de la ordenación o de la episcope, la iglesia es la que determina quién sea el administrador. Aún más, el bautismo podría ser practicado por laicos si la iglesia lo designara. Note que en Juan capítulo 4, versículo 2, Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. David, Es se interesante. está por Sí. cortar esta reunión, así que podés volver a